Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy nos embarcamos en un viaje apasionante hacia el universo de una estrella que ha desafiado las convenciones y las geografías, un actor que con una combinación electrizante de carisma y talento puro, ha logrado cautivar a audiencias en prácticamente todos los rincones de nuestro planeta. Sí, amigos, hoy nuestro foco recae sobre Can Yaman y, de manera ineludible, sobre la serie que, sin lugar a dudas, actuó como el trampolín que lo catapultó hacia la estratosfera de la fama mundial. Esa producción que hizo suspirar a millones de corazones y que encendió las pantallas de televisión con una intensidad pocas veces vista. Si usted es un devoto de las narrativas románticas, un apasionado de los dramas turcos, o simplemente alguien que disfruta de las grandes figuras del espectáculo, este vídeo está confeccionado especialmente para usted. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el laberíntico entramado de detalles que hacen tan especial este fenómeno, le recuerdo encarecidamente, si aún no ha dado este paso, que se suscriba a nuestro canal y active la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurará de no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas, cargadas de contenido fresco y apasionante. Estamos hablando, por supuesto, de Erkenci Kuş, o como muchos la conocen en sus respectivas latitudes, Pájaro Soñador. Pero, ¿qué fue exactamente lo que elevó a esta serie, y por ende a Can Yaman, al estatus de fenómeno global? No se trató de una simple cuestión de una cara bonita, aunque sería un desatino obviar el arrollador atractivo físico de Can Yaman. Fue en cambio una alquimia perfecta de guión inteligente, una química entre los protagonistas que trascendía la pantalla, y una historia que supo tocar las fibras más sensibles de un público extraordinariamente diverso. Erkenci Kuş hizo su debut en Turquía en el año 2018, y desde sus primeras emisiones, se consolidó como un éxito arrollador, trascendiendo las fronteras de su país de origen a una velocidad vertiginosa. La trama nos introduce a Sanem Aydın, interpretada con una gracia y autenticidad conmovedoras por la talentosa Demet Özdemir. Sanem es una joven repleta de sueños y aspiraciones, cuyo anhelo más profundo es convertirse en escritora. Sin embargo, las circunstancias económicas de su familia la obligan a aceptar un empleo en la agencia de publicidad de su padre, un movimiento que a primera vista parece un obstáculo para sus verdaderos deseos. En el polo opuesto de esta energía juvenil, encontramos a Can Divit, el personaje que da vida a Can Yaman. Can es un fotógrafo de renombre mundial, un espíritu libre y aventurero, pero también un hombre marcado por una cierta soledad, que regresa a la empresa familiar tras la sorpresiva e inexplicable renuncia de su hermano. La premisa, a simple vista, podría evocar la familiaridad de un relato clásico de amor-odio, o del arquetipo de chica conoce chico. Sin embargo, Erkenci Kuş demostró una maestría singular para infundir a esta estructura narrativa un aire fresco, vibrante y tremendamente adictivo. La chispa que se enciende entre Sanem y Can es instantánea, eléctrica y palpable. Sus primeros encuentros están repletos de malentendidos hilarantes, de esa tensión palpable que surge cuando dos personalidades diametralmente opuestas colisionan, pero que paradójicamente ejercen una atracción magnética e irremediable. Sanem, con su impulsividad innata, su naturaleza soñadora y una torpeza encantadora que la hace aún más humana, se ve de pronto inmersa en una intrincada telaraña de intrigas corporativas dentro de la agencia. Y para complicar aún más las cosas, se enamora perdidamente de su jefe, Can, sin tener la menor idea de que él es, en gran medida, el artífice de muchos de los problemas que la aquejan en un principio. Es un secreto que él mismo se ve forzado a ocultar, una carga que pesa sobre sus hombros. Y es precisamente en este punto donde el genio interpretativo de Can Yaman brilla con una luz propia y deslumbrante. Su Can Divit dista mucho de ser un personaje plano o unidimensional. Es un hombre con un pasado que lo ha marcado, con cicatrices emocionales profundas, con una necesidad visceral de libertad que lo impulsa a explorar el mundo. Pero a medida que la historia avanza, comienza a transformarse de manera sutil pero profunda, moldeado por el amor incondicional y la vitalidad contagiosa de Sanem. La forma en que Yaman logra transmitir la compleja lucha interna de Can, la aparente frialdad que esconde un corazón vulnerable y tierno, la elocuencia de sus miradas que comunican volúmenes sin necesidad de palabras, y esa sonrisa desarmante que tiene el poder de derretir cualquier resistencia, todo ello confluyó para crear un personaje que las audiencias de todo el mundo adoptaron como propio, un héroe de carne y hueso en el que se proyectaban sus propios anhelos y esperanzas. Uno de los pilares fundamentales del descomunal éxito de Erkenci Kuş y por ende de la proyección internacional de Can Yaman, fue, sin lugar a dudas, la sinergia y la química desbordante que compartió con su CEO protagonista, Demet Özdemir.
La fluidez de sus interacciones, la naturalidad con la que se deslizaban sus diálogos, la intensidad palpable de sus miradas, y esa conexión casi telepática que lograban transmitir en cada fotograma, crearon un vínculo tan poderoso y genuino que los espectadores terminaron por enamorarse de la pareja ficticia con la misma intensidad, o quizás incluso más, que los propios personajes se enamoraban dentro del universo de la serie. Las icónicas tormentas de miradas entre ellos se convirtieron en un sello distintivo de la serie, esos instantes de silencio elocuente en los que no era necesario pronunciar una sola palabra para desentrañar la profundidad de sus sentimientos. Las escenas románticas imbuidas de una pasión desbordante y una ternura conmovedora, pero sin obviar los momentos de comedia hilarante y las frustraciones propias de una relación en construcción, resonaron de manera profunda con audiencias de todas las edades y de las más diversas culturas. Era una relación que se sentía real, imperfecta y por lo tanto, infinitamente más cautivadora. Pero el éxito de Erkénthicus no se limitó exclusivamente al ámbito del romance. La serie supo tejer una trama rica y compleja, salpicada de un humor ingenioso, giros argumentales que mantenían al espectador en vilo, rivalidades profesionales que añadían picante a la narrativa, y sobre todo, esa lucha universal y profundamente humana por alcanzar los sueños, esa fuerza motriz que nos impulsa a todos en nuestras vidas. La agencia de publicidad con su galería de personajes excéntricos y sus estrategias de marketing a menudo descabelladas y creativas, aportó un toque de comedia que servía para aligerar las tensiones inherentes a las tramas románticas y dramáticas, creando un equilibrio perfecto que mantenía el interés del público. Los conflictos familiares, las ambiciones desmedidas de algunos personajes y los secretos enterrados en el pasado añadieron capas de complejidad a la narrativa, asegurando que el espectador permaneciera absorto y enganchado desde el primer hasta el último episodio. Y en medio de todo este torbellino emocional, Can Yaman, con su imponente presencia escénica y su asombrosa habilidad para transitar sin esfuerzo de la seriedad más profunda a la picardía más encantadora en un instante, se erigió como el ancla indispensable de esta montaña rusa de emociones, el faro que guiaba a la audiencia a través de las complejidades de la historia. La fama de Can Yaman experimentó una explosión sin precedentes, trascendiendo las fronteras de Turquía de una manera verdaderamente impresionante. La serie fue estratégicamente vendida a decenas de países, abarcando un espectro geográfico inmenso, desde España y América Latina hasta Italia, Francia y numerosos otros rincones de Europa y del resto del mundo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, inundadas por fanpages dedicadas, elaboradas teorías de fans que desentrañaban cada detalle de la trama, y comentarios apasionados que fluían incesantemente tras cada nuevo capítulo. Los admiradores con un fervor desbordante apodaron a Can Yaman como el rompecorazones turco, el George Clooney turco, y su nombre se transformó en sinónimo de galán de telenovela, un título que llevaba con una gracia y una humildad notables. Su imagen comenzó a adornar las portadas de revistas, los titulares de periódicos y, por supuesto, dominaba las tendencias de las redes sociales a nivel global. Las entrevistas que concedía se convertían en fenómenos virales, y sus apariciones públicas eran recibidas con un fervor casi religioso por multitudes de admiradores enloquecidos. Pero, ¿qué se esconde detrás de este fenómeno de proporciones épicas? Can Yaman no es un actor que haya emergido de la nada, de un vacío. Antes de alcanzar la cima con Erkénthicus, ya había participado en otras producciones turcas que gozaron de considerable éxito, como Dolunay y Kiral Kask. Sin embargo, fue Erkénthicus la que lo catapultó de manera explosiva al panorama internacional, colocándolo en el mapa de manera indeleble. Su sólida formación académica, sus estudios de derecho, su dominio de varios idiomas, su disciplina férrea en el ámbito deportivo y su profunda pasión por el arte de la actuación, conforman el perfil de un profesional integral, carismático y excepcionalmente talentoso. Yaman ha demostrado una habilidad innata para capitalizar la fama que ha cosechado, pero, lo que es más importante, ha exhibido un respeto profundo y genuino por su trabajo y, sobre todo, por sus incondicionales fans. Ha utilizado su influyente plataforma para abordar temas de relevancia social y se ha involucrado activamente en diversos proyectos filantrópicos, demostrando que su impacto va mucho más allá del entretenimiento. El impacto de Erkénthicus y de Can Yaman en la industria del entretenimiento turco, de hecho, merece una mención especial. La serie no solo consolidó la reputación de sus protagonistas, sino que también demostró de manera contundente el inmenso poder de las producciones turcas para conquistar audiencias globales, abriendo así puertas de par en par para que otras series y actores turcos siguieran sus pasos y replicaran su éxito.
La exportación de contenidos audiovisuales turcos se ha convertido en una fuente de ingresos vital y creciente para el país, y series de la magnitud de Erkenci Kuş han sido pioneras indiscutibles en esta expansión internacional. La calidad de sus narrativas, la excelencia en la producción, y la innegable habilidad de los actores turcos para establecer una conexión emocional profunda con audiencias de culturas tan diversas, son factores cruciales que explican este fenómeno de alcance mundial. Por supuesto, como en cualquier gran producción que alcanza tales niveles de éxito y popularidad, también hubo desafíos inherentes. La presión constante de las audiencias, que siempre demandaban más y mejores contenidos, las expectativas que crecían exponencialmente con cada episodio, y la necesidad inherente de mantener la frescura y la calidad a lo largo de múltiples temporadas, representaron obstáculos significativos. Sin embargo, Erkenci Kuş logró mantenerse relevante y cautivadora durante un periodo considerable, adaptándose con agilidad a las demandas cambiantes de la audiencia y evolucionando sus tramas de manera inteligente. Can Yaman, como figura central y líder indiscutible de este elenco estelar, demostró una resistencia y una dedicación encomiables, manteniendo la energía inagotable y el carisma distintivo que lo caracterizan y que lo han convertido en un ícono. En resumen, Erkenci Kuş no fue meramente una serie televisiva, fue un fenómeno cultural que resonó a nivel global. Y Can Yaman no fue simplemente un actor, se transformó en un ídolo internacional, un referente de galantería y talento. La combinación magistral de un romance apasionante y cautivador, personajes entrañables y profundamente humanos, una trama adictiva que mantenía al espectador en constante expectación, y la presencia arrolladora de una estrella como Can Yaman, crearon la fórmula perfecta para un éxito internacional sin precedentes. Su extraordinaria capacidad para transmitir emociones complejas con una sutileza asombrosa, su presencia magnética que llenaba la pantalla, y su entrega absoluta en cada escena, son los pilares fundamentales de su estrellato y de su perdurable legado. Y para aquellos que aún no han tenido el inmenso placer de sumergirse en su universo, o para quienes la recuerdan con un cariño entrañable, Erkenci Kuş se erige como una joya invaluable del entretenimiento turco, una producción que, sin lugar a dudas, merece ser descubierta o revivida una y otra vez. Y hasta aquí nuestro extenso recorrido por la fascinante historia de Can Yaman y la serie que conquistó los corazones del mundo. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este repaso exhaustivo y que les haya traído gratos recuerdos o, mejor aún, que les haya despertado la curiosidad por adentrarse aún más en el fenómeno que representa. Ahora, la palabra es suya. Cuéntenos en la sección de comentarios, ¿cuál fue su personaje favorito de Erkenci Kuş? ¿Qué aspecto de la serie o de Can Yaman es lo que más le cautivó y por qué? Nos encantaría leer sus impresiones y generar una conversación enriquecedora. Y si este vídeo ha sido de su agrado, no olvide otorgarnos un gran me gusta, compartirlo generosamente con sus amigos y, por supuesto, suscríbase a nuestro canal si aún no lo ha hecho para no perderse absolutamente nada de lo que hemos preparado para usted. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Hasta pronto.